Bien, muy buenos días, amigas televidentas, amigos televidentos, pianistas y pianistas. Su servidor Jorge Borges Rodríguez, de nuevo viviendo el gusto de grabarles unas palabras que espero que sean de su interés. Este video es de la serie Polémica. ¿Eh? Es esta serie de videos con los que yo busco que compañeros que también simpatizan con la 4T, pues se alleguen de enfoques que pueden ser útiles en los debates que se vienen en el año 24. ¿Verdad? Y previos al año 24 también, ¿verdad? Ya saben que yo ya tengo un candidato, ¿verdad? Eh, ya lo dije en algún otro video, ¿verdad? Bueno, esta va a ser la polémica número 10 y vamos a hablar de rajones y de machos, ¿verdad? Machos que no retroceden, y cuates que retroceden, ¿verdad? Y vamos a elegir a quiénes, ¿verdad? Vamos a valorar situaciones recientes en México. Miren, vamos a hablar de varias batallas, vamos a hablar de 6 batallas, ¿no? Por lo menos siete, sí, claro, 8, viendo aquí ya el apunte. Eh, Miren, primero hablar de la batalla de San Jacinto. Eh, el general Santana, Antonio López de Santana, reúne un ejército numeroso, y marchan hacia San Antonio a, a diezmar el ejército tejano. Lo logran parcialmente, derrotan un grupo del ejército tejano que estaba en San Antonio y la célebre batalla del Álamo, ahí en San Antonio. Pero la parte principal, la comandada por Houston, el general Houston, tejano, alcanza a huir, ¿no? Entonces, no la parte principal, una parte minoritaria alcanza a huir y eh, Santana se lanza en persecución de Houston. Santana con muchos más hombres, pero de a pie, no tenían tantas bestias ni carretas, entonces era terriblemente cansado perseguir al ejército tejano que disponía de bestias y carretas, que entonces los soldados no tienen que cargar lo que llaman la impedimenta, ¿verdad? Entonces avanzaban mucho más rápido, pero logran darles alcance en las orillas del río San Jacinto, que estaba muy crecido, y ahí no pueden pasar los tejanos, y llega Santana frente a ellos, ¿no? No establece batalla porque su ejército, el ejército mexicano, estaba rendido con la persecución de los tejanos. Era necesario descansar, ¿verdad? Y los buenos militares eligen para descansar, para acampar, eligen lugares donde es seguro acampar, es decir, no excluir la probabilidad o la posibilidad de un ataque de sorpresa que cuando se descansa, ¿verdad? Si no, no es descanso. ¿Verdad? Entonces, pero topan con el ejército tejano a una distancia que no había batalla, no llegaban las balas, ¿verdad? Pero decía acampar ahí para no perder de vista al ejército de Houston. Eh, pero lo hacen en donde había llegado Santana con su ejército, era un lugar muy inseguro para acampar. Estaba junto a un bosque, ¿verdad? Eso era muy arriesgado. La sensatez recomendaba retroceder una buena distancia, seguir viendo a los tejanos, pero retroceder 1 o 2 kilómetros, ¿verdad?
Era, era, era necesario, ¿verdad? Pero no, era necesario, era prudente, era acuerdo hacerlo, pero pues este cuate era muy macho, muy, este, era así. Y entonces se acampan ahí donde alcanzaron a los tejanos. Acamparon y, dicho y hecho, los tejanos tuvieron toda una tarde para irse metiendo al bosque y caerles de sorpresa. Y derrotan pocos tejanos a un ejército mucho mayor que el de ellos, eh, menos armado y más pobrecito, pero mucho menor, que tienen que huir. Se diezman, pero capturan a Santana. Le obligan a reconocer la independencia de Texas bueno, todos ellos eran anglosajones, pero le toman la medida, además, a cómo estaban los mandos políticos y militares que se confundían en México. Y pues al rato ahí perdimos unos 600,000 kilómetros cuadrados de territorio, Texas, mide eso. Pero después, pues, eh, el resto de estados que les estorbaban lo que ellos querían es las bahías de San Francisco y San Diego. Era lo que ellos querían porque tenían echado el ojo al comercio con Asia. Entonces, bueno, pero había estados intermedios que pues, una vez había que tomarlos, ¿no? ¿Sí? Más, y más que estaban deshabitados. Eh, Se repite una vez más, los anglosajones no querían conquistar población, querían conquistar territorio. Entonces, llegaron hasta donde había ya cierta abundancia de pobladores mexicanos. Y ahí dejaron la frontera. Bueno, esto es San Antonio, un cuate que no retrocedió. Napoleón le pasó lo mismo. Recuerdo de una biografía de Napoleón, creo de Emil Ludwig, que relata cómo se decide a castigar a Rusia porque Rusia burla el bloqueo comercial a Inglaterra. Pues los bloqueos nunca, las fronteras nunca son impermeables, ¿verdad? Y lo estaban haciendo los rusos, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, el, eh, avanzando hacia Moscú, pasan por Smolensk, una ciudad semisagrada de los rusos, y la encuentran quemada. Eso debía haberles espantado, ¿no? Si estos fregados por defender su territorio, su madre tierra, su madre patria, son capaces de quemar Smolensk, pues está canijo con ellos, ¿verdad? Alcanzan al ejército ruso, eh, lo derrotan, pero no lo deshacen, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama este mariscal Kutuzov? Logra huir con el resto del ejército en buen estado. Le presenta batalla en Borodino y se va. Un poquito más allá de Moscú. Eh, Llega Napoleón, toma Moscú y al rato le queman Moscú. Y órale, de regreso a Francia, pero ya con el general Invierno. No era el general Kutuzov, sino el general Invierno el que lo perseguía. Resultado, 300,000 o 400,000 jóvenes franceses muertos de frío. Muertos de frío. Terrible. ¿Eh? Pero el tipo no se dejó fregar. ¿Sí? Bueno, Smolensk y Moscú. Dos batallas, la San Francisco, llevamos tres. Con Hitler pasó lo mismo. No podía rendirse ni retroceder el general von, ¿qué? El que comandaba el sexto ejército de a pie y el cuarto de blindado. eh, ¿Cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo. Eh, Le ordenó no retroceder ni rendirse.
Era sensato retroceder hasta Kursk. En Kursk había más fuerzas y ahí enfrentar a ver si venían los rusos. Pero no se podían rajar, ¿no? El ejército nazi no podía, no retrocedió. Y luego sí lograron presentar batalla al ejército soviético en Kursk, pero también en Kursk no podían retroceder y les fue la patada. Otra cantidad enorme, quizás otro medio millón de muertos. Eh, Fueron cerca de medio millón en Stalingrado y luego otro en... Terrible, ¿verdad? El costo en vidas jóvenes, en vidas, es terrible, ¿no? Pero pues, a estos tipos de líderes les valía, ¿verdad? Había que... Sí, esa, Santana no quería que fueran a decir que estaba coludido con los tejanos o Napoleón, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú eres medio ruso, ¿no? O que eran medio, o Hitler decir que eran, lo que pasa es que eran las fuerzas de, me pasó el nombre ahorita, las fuerzas alemanas, comandadas por gente muy competente, pero con la prohibición de Hitler de retroceder. Eh, También del orden del millón de bajas, ¿no? Fue terrible y, y bueno, pero para que no dijeran que eran comunistas. No, lo que pasa es que usted eh, es comunista, está coludido con los comunistas. Pues no, la, las restricciones de la acción militar son muy objetivas, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Burlarse de los cálculos del buen militar vas hacia la derrota, ¿verdad? El que no solo hizo lo militarmente correcto, ahora vamos a pasar a lo contrario, fue el general Zaragoza, ¿verdad? Incluso llegó hasta, bueno, noticias de que los franceses, los ingleses y los españoles se regresaron a Europa. Los franceses dijeron que ellos no respetaban los tratados de la soledad y que iban a tomar México. Y bueno, todavía Zaragoza presentó leve, que lo vieran ahí en Acutzingo, ¿verdad? Eh, pero fue retrocediendo hacia Puebla, ¿verdad? Mientras tanto, las guerrillas, en todo el avance francés, llegaban las guerrillas a hacer ataques así de sorpresa y a regresarse a sus pueblos, ¿verdad? Atacaban a los franceses, corrían por ahí, escondían las armas donde había que esconderlos y llegaban a sus pueblos y eran ciudadanos. Esos son las guerrillas. Y creo que era Bazaine, Lorenzés, creo que fue, estaba furioso, fuera de sí. Estos nacos que lo vienen a retar, ¿cómo se atreve, no? Y cuando se los encuentra bien puestos en los fuertes de Loreto y Guadalupe, cerca de Puebla, dice, les voy a dar una lección a estos nacos, a ver, van a ver. Pero bueno, era un terreno perfectamente bien estudiado por un hombre tan inteligente como Ignacio Zaragoza. Perfectamente bien estudiado y orientó adecuadamente su escasa artillería eh, para donde se verían forzados los franceses a subir, ¿verdad? A subir hacia los fuertes. Y ya sabemos lo que pasó. Le dio en la torre al ejército francés. Le dio en la torre. Diezmó, les mató soldados, o hirió, caballada, todo eso lo perdió Lorenzés, ¿verdad? Y va para abajo, y va de regreso hacia Orizaba. Quizás también se quedó allí creo que se regresó a Orizaba inclusive. Bueno, pero el chiste es que, o sea, subrayo que el triunfo de Zaragoza no fue estratégico,
fue táctico. Derrotó la agresión, pero no deshizo el ejército enemigo. Derrotó al ejército agresor, pero no lo deshizo, no lo destruyó. Se regresó, entonces era táctico, estratégico hubiera sido de hacer el ejército. Pero fue más que estratégico, fue político, histórico, o macroestratégico, si quieren llamarle, que es que la noticia corrió por todo México. Y a partir de ahí, todos los patriotas mexicanos sabían que ese ejército de primer mundo era perfectamente enfrentable. Lo podían enfrentar y vencer. Y de ahí para allá, pues estuvieron del 62 al 67, sí, estuvieron bastantes años, no, de 63 a 67, 4 años, ¿verdad? Pero de que fueron derrotados y el emperador de Opereta pues recibió su merecido y es una elección histórica, ¿verdad? No fue que yo me quedo aquí porque yo soy muy macho, no, actuó con mucha inteligencia y astucia y cálculo. Desgraciadamente ya en ese momento Zaragoza era un hombre muy enfermo, tenía tuberculosis en fases terminales o cerca de terminales y muere al poco tiempo, ¿verdad? Pero ese gran e inteligente patriota, pues lo tenemos de ejemplo todos los mexicanos, ¿no? Es que ni qué. Eh, los gendarmes del mundo, o sea, Estados Unidos, o sea, lo eran al terminar la Segunda Guerra Mundial, que ni qué. Pero eso se va perdiendo gradualmente conforme hay otros potencias, surgen otras potencias muy armadas. En el caso de la Unión Soviética, que todavía no había reconstruido su economía, sus ciudades, que estaban destruidas y estaban gastando dinero en su proyecto atómico, su proyecto de misiles, su proyecto de todo, ¿verdad? Aviones, todo eso. Gastos militares que un avión militar puede ser muy fregón, pero no produce nada, ¿verdad? No produce bienes para la gente. Es terrible, pero bueno, ahí estaba otra potencia y poco a poco pues fueron surgiendo potencias medianas. Era a lo máximo que podía llegar Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, potencias medianitas. Surgen, pero van surgiendo, o Japón, ya no tan medianito porque económicamente era mucho más eficiente que la economía norteamericana, de menor tamaño pero más eficiente. Y bueno, finalmente sabemos lo que pasó, surgió China, y además China en la India, varias macropotencias económicas y militares también. Bueno, pero los norteamericanos siguen creyendo que son la primera potencia del mundo y eso es peligrosísimo. Y creo que mucho de lo que está pasando actualmente es por esa creencia. Le pasó a España, le pasó a Francia, le pasó a Inglaterra. Creer que podían bailar rock and roll a los 80 años, ¿verdad? Pues no se puede, ¿verdad? Ya pasó. Yo tengo 80 años, es eso. Bueno, pero pues pasan cosas en Somalia terribles y entonces la ONU decide mandar una fuerza a, a destruir al nuevo régimen de Somalia, que era muy bravo. Y, y pues van una fuerza norteamericana, ¿no? Se ofrecen los norteamericanos y ahí van a Somalia a capturar la ciudad de Mogadiscio, que es la capital, y a capturar a sus líderes principales del movimiento golpista que había tomado el poder en Somalia. Muy, muy, muy duro ese movimiento. Y hay hasta una película muy buena que se llama La caída del halcón negro, ¿eh? Llegan, se meten a Somalia, eran fuerzas de élite, se meten a Mogadiscio, se meten por toda la ciudad, que es una ciudad árabe, así esas de callejuelas y todo eso. Por ahí se meten, que el que conoce eso lleva las de ganar, ¿verdad? El que conoce los vericuetos de una ciudad tan complicada lleva las de ganar.
de aquí, pero sus fuerzas especiales se dice que eran muy fregonas, ¿no? Y ahí te voy. Y les tumban un helicóptero, así con un lanzagranadas, va el helicóptero bajando para, para dejar abajo soldados y zúmbale que te lo derriban. Y ya luego viene otro helicóptero al rescate y pum, vale, lo derriban también. Entonces derribaron dos, este, dos helicópteros, se arma el caos ahí en esa zona. Y los que llegaban en vehículos motorizados, fuerzas norteamericanas, no pueden hacer nada, sufren una derrota terrible. Si hubieran mandado más helicópteros, se los siguen bajando. Entonces, en lugar de tumbarles un helicóptero, les hubieran tumbado 20, ¿verdad? Y la derrota para el orgulloso ejército norteamericano hubiera sido más humillante. Sin embargo, el comandante en jefe del ejército norteamericano, había un mayor general, algo así, estaba al mando de ese operativo, pide instrucciones al presidente, ¿no? Pide instrucciones al presidente y el presidente Clinton le dice, vámonos a retroceder y retroceden, ¿verdad? Eh, qué rajón, ¿verdad? Qué rajón, pero si hubieran si hubieran mandado más fuerzas, se las fregan también los somalíes. Y la derrota para el orgulloso ejército norteamericano hubiera sido peor que la de la caída del halcón negro. Vean la película, está muy bien hecha. Y bueno, tenemos a Clinton que hace lo correcto, salvar algo del prestigio norteamericano. Ya lo habían perdido en otros pifias, en Bahía de Cochinos, esta cuestión de la operación para ir a rescatar unos pilotos que habían caído en Irán. Se les caen los helicópteros también. Hay pifias ahí, le suceden, ¿verdad? Gana otras batallas en estos 50 años, 60 años, gana otras batallas Estados Unidos muy importantes. Las vencidas contra la Unión Soviética por lo de los cohetes las gana Estados Unidos. La carrera a la Luna la gana Estados Unidos. En fin, muchas confrontaciones no demasiado bélicas, porque se corre el peligro, las ganó Estados Unidos. La batalla de Berlín en el 48. Es decir, no enfrentan a balazos a los soviéticos, pero sí abastecen a la ciudad vía aérea, un puente aéreo milagroso, y aguanta Berlín y los que tienen que ir son los soviéticos. Ganó batallas, entonces, bien, pero quieren ganarlas de todas, ¿verdad? ¿A qué va esto? A justificar a la decisión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador de ordenar la retirada cuando lo que iba a ser una sencilla labor de captura en Culiacán, capturar al Chapito, al hijo del Chapo Guzmán, se convierte en un escenario sin un frente claro, ¿no? Y sobre todo el frente más o menos claro impedía correr con el preso hacia el aeropuerto y el aeropuerto pelarse con él. El objetivo era una persona. Y entonces, bueno, la batalla que hubieran tenido que dar, hubiera habido muchos soldados del ejército mexicano heridos o muertos, y sobre todo mucha población civil herida o muerto. El costo era enorme y el señor presidente López Obrador hizo bien, e insisto con toda mi energía, hizo bien en ordenar esa retirada. Ahora le están usando con que era cómplice de los narcos, ¿verdad? Pues no, era cómplice del buen sentido. Quizás hubo muy buenos asesores militares que le dijeron, mejor salvamos y recuperamos prestigio después en alguna otra cosa. Eso pasó. Entonces,
Y esa es mi posición. Hizo bien López Obrador. Con esto me despido y nos vemos en el siguiente video, que ya no va a ser de polémica. Este sí es de polémica, ¿eh? Va dirigido muy a mis amigos de la 4T para estar firmes en esto. Bueno, muchísimas gracias y hasta la vista.